Bienvenidos a todos, hoy día hablaremos del atletismo, comenzando por lo que serían sus orígenes. El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando desde hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas de la historia fueron los Juegos Olímpicos, que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. Durante muchos años, el principal evento olímpico fue el pentatlón, que comprendía lanzamiento de disco y jabalina, carreras pedestres, salto de longitud y lucha libre. Otras pruebas, como las carreras de hombres con armaduras, formaron parte más tarde del programa. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el año 146 a.C. En el año 394 de nuestra era, el emperador romano Teodosio abolió los juegos. Durante 8 siglos no se celebraron competiciones organizadas del atletismo. El atletismo posteriormente adquirió un gran seguimiento en Europa y América. En 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos, una modificación restaurada de los antiguos juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Más tarde, los juegos se han celebrado en varios países a intervalos de 4 años, excepto en tiempo de guerra. Sobre el origen del atletismo no existe solo la versión histórica, sino también la mitológica, creada por la rica fantasía griega. Cronos se unió sexualmente con Rea, o sea la Tierra, y de esa relación nació Zeus, cuya educación fue confiada a los 5 dáctilos, como se llamaban 5 hermanos fabulosos: Hércules, el cual no tiene nada que ver con el héroe del mismo nombre que asistió mucho tiempo después, Peoneo, Epídemes, Jasio e Ida. Cuando cumplían la tarea de educar a Zeus, Hércules propuso a sus hermanos dáctilos que hicieran ejercicios físicos, compitiendo en una carrera, y quien ganara fuera reconocido con un ramo de olivo, la planta sagrada. Como eran 5, Hércules propuso que la competencia fuera celebrada cada 5 años en el Monte Olimpo, y por eso se le atribuyó el nombre de Juegos Olímpicos. Las pruebas que hay en el atletismo. Carreras de velocidad. Son carreras de distancias cortas, de 400 metros a menos, pero a máxima velocidad. Son carreras de poca duración, pero muy explosivas. Carreras de medio fondo. Van desde los 400 metros hasta los 3000 metros. En estas pruebas no se utilizan starting para tomar la salida, ni hay un carril asignado para cada corredor, salvo en la carrera de 800 metros o distancias inferiores. Carreras de media resistencia o de fondo. Las carreras de media resistencia se llaman así porque se disputan entre las de velocidad y las de fondo, que están entre 800 metros a 3000 metros. Las carreras de fondo van de los 5000 metros a los 10.000 metros. En este tipo de carreras, todos los atletas toman la salida a la vez, sin starting, sin carril asignado y sin salida nula. Carreras con obstáculos. Existen dos tipos: carrera de vallas, que se disputan en distancias cortas, de 100 metros mujeres, 110 metros hombres y 400 metros ambos. Entran dentro de las carreras de velocidad y por ello la salida se ejecuta de la misma manera. Independientemente de la distancia, en la pista habrá 10 vallas que el atleta debe saltar. Carreras de obstáculos. Esta prueba tiene una distancia única de 3000 metros. Se disputa dentro de la pista de atletismo con 7 vueltas y media a la misma. Durante estas vueltas, el corredor deberá saltar un total de 28 vallas y cruzar 7 veces la ría con agua. Carreras de relevo. Existen dos modalidades distintas de carreras de relevos, la que son 4 por 100 metros y 4 por 400 metros. En esta compiten 4 atletas del mismo sexo por equipo. Cada atleta recorre la distancia completa de la prueba antes de pasar el testigo al siguiente miembro del equipo, que deberá recorrer la misma distancia, así hasta que haya corrido los 4. El testigo es un tubo cilíndrico que debe llevar en todo momento el integrante que se encuentra corriendo. Marcha atlética. Va sobre los 3500 metros. La marcha atlética se debe siempre caminar, nunca correr, es decir, al menos un pie debe estar constantemente en contacto con el suelo. La distancia a pie se establece hoy en día sobre los 20 kilómetros y 50 kilómetros. Saltos. Entre los saltos tenemos el salto de pértiga. El salto con pértiga consiste en traspasar con la ayuda de una pértiga una barra transversal sin hacerla caer, después de una carrera de impulso de unos 30 metros por una altura determinada. Cada atleta tiene un máximo de 3 intentos para intentar sobrepasar. El salto de longitud consiste en saltar desde lo más próximo a una plancha de salida, después de una carrera de impulso. Triple salto es llevar a cabo una serie de 3 saltos después del impulso. En primer lugar sobre un pie, luego un segundo salto, siempre en las mismas condiciones que el primero, y se completa como en la longitud. Salto de altura. Es una disciplina ecuestre de potencia, en la cual se debe dar un salto en altura que empieza con una altura mínima de 1,60 m. La regla es, después de tomar impulso, saltar una barra horizontal lo más alto posible y sin derribarla. La toma de impulso se realiza con un solo pie. Lanzamiento. Lanzamiento de disco. El objetivo de esta prueba es lanzar un objeto pesado de sección circular lo más lejos posible en un área delimitada. Lanzamiento de jabalina. Consiste en lanzar lo más lejos posible una jabalina,
que es un artilugio hecho de metal o de fibra de vidrio, desde un pasillo de una altura de 4 metros, acabado en un arco de 8 metros de radio. El sector de caída es delimitado por dos líneas blancas de 5 centímetros de anchura y tiene un espacio de 29 grados. Detalles técnicos de la pista. La pista de atletismo consta de dos líneas rectas paralelas y dos curvas idénticas, y debe tener entre 6 y 8 carriles de 1,22 metros de ancho, y un foso adaptable a la carrera de 3.000 metros, con obstáculo. En sala, la longitud de la pista es de 200 metros, y la curva puede aumentar hasta 18 grados como máximo. El número de carriles debe estar entre 4 y 6. Se necesita una pista en línea recta que esté situada en el centro de la sala. La textura de la pista de atletismo ha evolucionado a lo largo de los años, siendo al principio de tierra, más tarde de césped a comienzos del siglo, y después de ceniza, una clase de arcilla. Los años 1960 se caracterizaron por la aparición de las superficies sintéticas. En 1967, la empresa 3M creó las primeras pistas de poliuretano. El tartán apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. El color rojo de la pista se eligió por su resistencia a los rayos ultravioletas. Reglamento. 5 reglas de las pistas de atletismo. 1. Respeta. Tienes que correr fuera de los carriles internos. 2. Ve en el mismo sentido. Eso significa que debes correr en el sentido contrario a las agujas del reloj. 3. Rebasa por tu derecha. Debes dar un aviso verbal a quien esté adelante. 4. Fuera, audífonos. Al entrenar en pista, debes prohibirte entrenar con audífonos para escuchar todo lo que hay a tu alrededor. 5. No invadas más carriles. Muchos corredores llegan a las pistas de atletismo a caminar, lo cual no es malo, pero en ocasiones van en grupos grandes e invaden bastantes carriles. El máximo exponente. Rompiendo los límites de la velocidad humana, Usain Bolt se convirtió el 16 de agosto del 2009 en leyenda viva del atletismo con solo 22 años, al proclamarse campeón mundial de 100 metros en 9.58 segundos. 11 centésimos por debajo de su plusmarca mundial anterior, frente a un Tyson Gay que hubo de consolarse con el récord de Estados Unidos con 9.71. El Estadio Olímpico de Berlín, escenario en 1936 de la cuádruple exhibición olímpica del legendario Jay Owen, ante los ojos airados de Hitler, volvió a registrar en los mundiales de 2009 un episodio histórico. Bolt logró una marca que sigue en el libro de los récords al cabo de un decenio. La segunda marca más rápida de la historia, con 9.69 segundos, la tiene Tyson Gay en el 2009 y Johan Blake en el 2012. Atletismo en Perú. En 1909 se realizó en nuestra capital la prueba pedestre más antigua de Sudamérica. En 1918 se dan las primeras competencias atléticas y se funda la Federación Atlética Peruana, que es el antecedente de la actual Federación Peruana de Atletismo. Un dato curioso es que originalmente el Estadio Nacional estaba dirigida a las prácticas del atletismo y ya con los años la usaron para las competencias de fútbol. En 1929 en Lima se realizó el primer campeonato sudamericano organizado en nuestro país, donde obtuvimos el primer título continental en la prueba de 400 metros con vallas. Los atletas peruanos más destacados de esa época fueron Julia Sánchez, Roberto Bugatás, Edigno Edin, Carmela Bolívar, Fernando Acevedo, José Castillo y Alfredo Doso Ganosa. Todos destacando en las competencias que se especializaron, pero logrando este último convertirse en campeón mundial. Actualmente los atletas peruanos más destacados son Inés Melchor, Gladys Tejeda y Raúl Pacheco. Estos tres destacan especialmente en las categorías de maratón, donde lograron obtener varios logros. Por otro lado, algunos de nuestros representantes para atletas son Efraín Sotakuro, Carlos Angana, Raúl Locerna y Lourdes Aquije. Actualmente el hombre y la mujer más veloces del Perú son Andy Martínez y Paola Mautino, ambos batiendo récords nacionales que se mantuvieron en vigencia por varios años. ¿Ustedes sabían que el Perú es una potencia sudamericana en pruebas de fondo en atletismo? Pues lo es. Ganadores en los Panamericanos. Gladys Lucy Tejeda Pucuboranga. Nació en la provincia de Junín el 30 de septiembre de 1985. Es una atleta olímpica peruana que representa al Perú desde los 24 años en atletismo en maratón. Tejeda en su primera competencia logró conseguir la medalla de plata en el Sudamericano de Media Maratón en el 2010, lo que la llevó a participar del Mundial de China, en el que quedó en el puesto 21. La atleta peruana compitió también en la Maratón Internacional de Seúl,
Corea del Sur, en el 2011, quedando en el cuarto puesto y logrando su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Para noviembre de ese mismo año participó en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, obteniendo la medalla de bronce. Finalmente ha participado en dos últimas ediciones de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y Lima 2019. En esta última corriendo 42 extenuantes kilómetros, obteniendo la medalla dorada con el récord panamericano de 2 horas 30 minutos y 55 segundos. Cristian Pacheco Mendoza nació en Huancayo el 26 de mayo de 1993. Es un atleta olímpico peruano de modalidad fondo. Posee el récord panamericano en la modalidad maratón, con 2 horas 9 minutos y 31 segundos, alcanzando el Lima 2019. Es hermano menor de Raúl Pacheco, también fondista, ganador de la medalla de plata en los Panamericanos Toronto 2015. Dopaje en el atletismo. El dopaje en el atletismo, con 303 atletas sancionados por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, así como los tiempos de suspensión y las reglas infringidas. Es el turno de conocer cuáles fueron las sustancias utilizadas. El deportista practicando el dopaje pretende tener superpoderes, ser un héroe. Para ello recurre a medios artificiales que le ayudan a prepararse mejor antes de una competición, lograr un rendimiento mayor durante la misma y recuperarse con la mayor rapidez, aún sabiendo que son peligrosas. Para la doctora Pilar Martín, especializada en medicina de la educación física y el deporte, el doping no está lo suficientemente controlado, ya que los médicos o las personas que se dedican a ello van por delante de los métodos de detención.